Capítulo 2. Rema. El fin de nuestra fe es nuestra salvación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. Todo el capítulo anterior afirmó nuestro entendimiento en la revelación que significa el poder de la palabra que sale constantemente de la boca de Dios. Y cuando inclinamos el corazón a volver a observar toda la escritura a través de ese prisma, descubrimos nuevos tesoros que por su profundidad nos dejan asombrados y en larga meditación. Volvamos a Génesis una vez más para observar cómo la palabra de Dios fue creando todas las cosas, ordenando la tierra natural y sobrenaturalmente, separando luz de tinieblas, tierra de aguas y dando propósito a todo lo creado. Y detengámonos en el preciso y singular hecho de que Padre, Hijo y Espíritu Santo obraron juntos en la creación de lo más especial que tendría la creación, el ser humano. Adán, Eva, tú y yo. Vemos aquí que la Trinidad estuvo de acuerdo en una gloriosa decisión. Hagamos al hombre igual a nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es la proclamación que salió de la boca de Dios al momento de crear a Adán y a Eva, su rema, declarando que seríamos creados iguales a la Trinidad. Esa imagen y semejanza con nuestro Creador es el sello que nos distingue de todo el resto de sus maravillas, pues en nosotros quiso poner aquello que solo a Él lo define y revela. ¿Cuánto misterio y profundidad puede haber entonces en el propósito de nuestra creación? ¿Cuál era el anhelo de Dios? ¿Cuánto poder quería que manifestáramos? ¿Cuánta autoridad y humildad habitando juntas y sin contradicción son la esencia de un corazón restaurado a la imagen original en la que fuimos concebidos desde la boca de nuestro Señor? ¿No teníamos acceso, acaso, a las profundidades de su gracia, sabiduría, conocimiento y todo el fruto que el Espíritu Santo produce? El deseo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era que fuéramos como Él, que nos pareciéramos en todo, que tuviéramos su carácter, sus emociones, su poder. Su deseo fue entregarnos todo, que viviéramos unidos a Él en una comunión perfecta, participando de la unidad de la Trinidad, en pleno acceso a su naturaleza divina para alimentarnos de su santidad y extender la autoridad de Dios sobre la tierra. Su deseo era que gobernáramos todo aquello que creó para nosotros y viviéramos mostrando la gloria de la que participaríamos por medio de la comunión íntima y permanente. Este era su deseo para Adán y Eva y para toda la humanidad posterior a ellos. Era su propósito para todo hombre y mujer que siguiera llenando la tierra. En la redención de Cristo se recupera y se restaura todo lo que Adán perdió. Mateo 18:11, Lucas 19:10. Partiendo por lo más importante, la relación íntima con el Creador. No nos devuelve el ser iguales a Él sin primeramente restaurar la relación profunda y personal a través de la cual Él mismo nos hace nuevas criaturas para recuperarlo todo, pues fuimos creados para ser iguales a Él,
para mostrar su imagen. ¿Creemos en que esa restauración es posible? ¿Acaso Dios no tiene el poder suficiente para devolvernos su imagen y semejanza por medio de Cristo? Si Cristo está en mí, el Espíritu Santo de la Trinidad está dentro mío. El mismo que junto a Dios Padre y a Cristo crearon a Adán, es el que nos redime y nos devuelve la imagen original. Luego de recibir el sacrificio de Cristo y el perdón de los pecados que el Padre puede darnos después de la cruz, entonces, si soy hijo de Dios, corresponde que yo muestre su imagen y semejanza para que el mundo pueda conocer a Jesucristo y al Padre. Él mismo nos provee toda su herencia, la pone en nuestras manos para que alcancemos el propósito original de nuestra creación, dándonos su Espíritu Santo para que forme a Cristo en nosotros, como lo engendró en el vientre de su madre, para que mostremos al mundo la imagen de Cristo y del Padre. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Creció como un bebé hasta que vino al mundo, y el mismo Espíritu lo fue criando como un hombre que mostrara la imagen del Padre del que provenía. Esta es la obra que Dios hace en nosotros cuando nacemos de nuevo. Es la simiente de la que provenimos, la semilla implantada desde la que nuestra vida es transfigurada en una metamorfosis jamás vista. He aquí el deseo de Dios. He aquí su anhelo al tocar nuestro corazón. Entonces, meditando silenciosamente en todo esto, debiéramos aceptar la pregunta que debe estar haciéndonos el Espíritu Santo, ese susurro interno que nos dice: ¿por qué no estoy mostrando a Cristo y al Padre? No podemos ser impostores religiosos, declarando con nuestra boca lo que nuestra naturaleza contradice. Si decimos que somos hijos de Dios, debiéramos poder mostrar la imagen del Padre y de Cristo, porque esa es la obra que el Espíritu Santo hace en quienes reciben la herencia de Dios. Revisemos ahora un pasaje importante en el que Dios revela algo fundamental para nuestra relación con Él. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 19 al 23. Jesucristo se presenta ante sus discípulos, visitándolos cuando estaban escondidos a puertas cerradas, producto del temor, luego de su muerte. Se pone en medio de ellos y declara: paz a vosotros, 2 veces, dando noticia de su victoria, pues su sacrificio ha restaurado la paz entre el Padre y sus criaturas, concediéndonos el don de ser hijos, hechos hijos suyos, gracias a su primogénito Jesucristo. Esa paz declarada por la boca de Cristo nos anuncia que hemos sido perdonados y que ahora podemos entrar a esta relación íntima y nuevamente cercana con Dios Padre, pues hemos sido limpiados por su propia sangre, única, santa y suficiente para restaurarlo todo como al inicio de los tiempos. Acto seguido, les declara
que son enviados del mismo modo que Él fue enviado por su Padre, esto es, con el mismo poder que Él manifestaba y que ahora puede heredar por medio del aliento que sopla sobre ellos, dándoles el Espíritu Santo que transformará sus corazones y los hará iguales a sí mismo. En otras palabras, les dice, ustedes ahora son iguales a mí y los envío como yo fui enviado, a hacer las mismas cosas que yo hice y que les mostré que eran posibles. Les entrego la victoria que he conseguido gracias a la cruz en sus manos. Sopló y entregó el mismo Espíritu Santo que había descendido sobre él para cumplir su ministerio. El mismo Espíritu que habita en la Trinidad, que creó el mundo, que nos hace nacer de nuevo. Fue un aliento que salió de su propia boca, como el aliento de vida que dio el Padre a Adán en el inicio de los tiempos. Todas estas figuras coincidentes no son solo alegorías combinadas en las Escrituras, sino palabras cumplidas, promesas ejecutadas, pactos consumados. El ejemplo de Cristo es una garantía absoluta para nosotros de que todas sus promesas son ciertas y posibles. No debemos creer en un evangelio hermoso por ser una utopía digna de ser anhelada, sino estar convencidos de que toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera y ha sido consumada en el sacrificio de Jesucristo. Es eterna, ya está cumplida desde el inicio de los tiempos, se hace efectiva en el presente y está perfectamente concretada en el futuro eterno. Todo esto debe levantar nuestra fe y nuestro anhelo hambriento por ver la gloria de Dios manifestarse en el mundo como lo hizo por medio de Cristo. Nuestra pasión no se fundamenta en un pasado glorioso, sino en un presente poderoso, en el que Dios continúa obrando las mismas maravillas, incluso mayores, por medio de los valientes que lo creen todo y lo ponen en práctica con santa obediencia, fundamentados en la fe de Cristo, quien permanece vivo dentro de ellos, cumpliendo el mismo propósito eterno. Nosotros somos esos llamados. Nosotros somos esos escogidos. Cristo, para cumplir su ministerio, se mantenía en constante comunión con el Padre y escuchaba de él mismo cuál era su voluntad. Si observamos cómo Jesús obraba su ministerio, él escuchaba la voz del Padre. Su boca declaraba la orden de libertad o sanidad y el Espíritu Santo hacía el milagro. Vivía atento a la voz del Espíritu por la que era guiado y no hacía nada que no recibiera de su propia boca, según él mismo declara innumerables veces, como en este pasaje del Evangelio de Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Cuando Cristo obedecía, el Espíritu Santo simplemente obraba aquello que él mismo había enviado a hacer, cumpliendo así la voluntad del Padre. Así que toda la diferencia entre Cristo y nosotros es asunto de fe, de comprender el lugar que nos ha sido otorgado y querer recibir esa herencia y honor de ser usados por Dios mismo para cumplir sus deseos de salvación y libertad para el corazón de las personas. ¿Encontraremos en alguna otra cosa un ministerio mayor? Sumerjámonos entonces en una intimidad profunda con nuestro Padre, a través de la cual podamos ejercitar nuestro oído para oír sus palabras y así salir al mundo a manifestar su preciosa gloria. Es esto lo que declaró Jesucristo aquel día en la sinagoga.
Y es esto lo que constituye nuestro llamado al ser enviados igual que Él. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 17 al 21. ¿Cuál es la obra a la que estamos llamados? ¿Qué es lo que el Padre y Cristo esperan y anhelan que yo haga? ¿Cuál es el ministerio que nos han entregado como herencia? Cuando ya hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo y empezamos a impartir su poder, ese Espíritu está sobre nosotros para ejecutar las obras que salen de nuestra boca, que vienen de la voz de Dios, que nos ha guiado a hacer su voluntad. Ya no solo lo que lo tenemos dentro del corazón, haciendo la metamorfosis de toda nuestra naturaleza, sino que al transformarnos en hijos llenos de la fe de Cristo, está también sobre nosotros para impactar a otros con la manifestación de su poder. Toma esa posición cuando ya estamos listos para impartir su gracia a aquello que por gracia hemos recibido. Así, el Espíritu de Dios permanece sobre nosotros cuando ejercitamos la atención y la obediencia permanentes, la mansedumbre con la que oímos su voz constantemente y estamos prestos a la obediencia. Queridos hermanos, Jesucristo está en nosotros. Hablamos con la voz de Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo en el corazón, igual que Él, y posado sobre nosotros para impartir el poder, como Él lo tenía también, para bendecir a los demás y ejercer nuestro ministerio. Cuando nos envía igual que Él, lo hace proveyéndonos de lo mismo con lo que proveyó a Cristo. Alimentamos a los pobres de espíritu con el Espíritu Santo de Dios, que les revela a Cristo por medio de nosotros. Sanamos a los quebrantados de corazón gracias al perdón y la restauración que podemos brindarles mostrándoles al Señor. Liberamos a los esclavos del enemigo, a los atrapados en droga, pornografía, infidelidad y toda clase de pecados visibles y ocultos, gracias al perdón y el nuevo nacimiento que podemos ofrecerles por medio del sacrificio de Cristo. Podemos dar vista a los ciegos naturales y espirituales, poner en libertad a los oprimidos, a los abusados, a quienes padecen enfermedades, gracias al poder de Dios que está en nosotros. Esto es lo que estaba en el corazón del Padre al enviar a Cristo a salvarnos, y es lo que estaba en el corazón de Cristo al acercarse su hora de regresar al cielo y dejarnos la presencia permanente de su Espíritu, que continuáramos su mismo ministerio, incluso haciendo obras mayores, provistos del mismo poder, de la misma intimidad con el Padre, del mismo amor y misericordia por las almas, al tener su mismo corazón ahora latiendo en nuestro pecho. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14, 12, 17. Si Dios pone a nuestra disposición todo su poder para hacer todo lo que le pidiéramos, ¿por qué no pedirle cosas grandes e imposibles, entre comillas, para el hombre? ¿Por qué no creer que Él puede dar libertad espiritual a nuestra nación? ¿Por qué no pedir el avivamiento de las naciones? ¿Por qué no esperar que ocurra lo que va más allá de lo natural, si nuestro Dios es sobrenatural? La victoria ya está hecha desde la eternidad, pues el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que si creemos eso, no dudaremos en pedirle cosas grandes y maravillosas, esperando ver su bondad y santidad llenar este mundo. Si pidiéremos en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si realmente amamos a Cristo, amamos al Padre y tenemos al Espíritu Santo, entonces guardaremos sus mandamientos y acabaremos su obra. El Espíritu Santo se queda con nosotros para siempre, cumpliendo la promesa dada por Cristo. Este Espíritu es entre comillas, otro consolador que permanece en nuestro corazón para completar aquello que Cristo empezó y seguir glorificando al Padre por medio de la libertad gloriosa a la que lleva a sus hijos redimidos. El Espíritu Santo se queda con nosotros para siempre. Él mora con nosotros y estará en nosotros. Esta es una hermosa promesa en la que debemos regocijarnos, no importa la edad que tengamos, desde el más pequeño al más avanzado en edad. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, haciendo la obra que apasiona a nuestro Dios Padre, formando a Cristo, para que éste muestre su gloria. Tenemos esperanza, podemos crecer espiritualmente, alimentar nuestro espíritu y mantenerlo feliz y ocupado, trabajando y glorificando al Padre por medio nuestro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1, 3, 9. Su amor, su poder, su Espíritu Santo nos hizo renacer. Nacemos de nuevo, a imagen y semejanza suya, con un corazón regenerado, capaz de escuchar al Padre
y de ser guiado a obrar acorde a su propio corazón. Nacemos de nuevo gracias a su misericordia, no porque lo merecíamos, y para una esperanza viva. Esta esperanza viva nos redime de la esclavitud del pecado que nos llevaba a la muerte. Es el oxímoron de nuestra antigua naturaleza, siendo partícipes de la misma resurrección de Cristo de los muertos. Nuestra muerte con Él deja atrás todo lo que fuimos en la naturaleza caída, para recibir una herencia que no se corrompe, que no peca, que no se contamina con el mundo, una herencia que nos lleva a ser como Él, limpios, puros, de una santidad que será eterna, y por eso no se marchita. Eso es lo que está reservado en los cielos para cada uno de nosotros, que somos guardados por el poder de Dios solo mediante la fe. Recibimos este regalo que es mediante la fe de Cristo, que pone el Espíritu Santo en nosotros, su propia fe, mucho más preciosa que el oro, creciendo en nuestro corazón. La fe de Cristo que tiene el poder de hacer sus mismas obras, una fe mucho más preciosa que el oro. Una fe que tiene el poder para rescatar a personas de la muerte, liberarlas de la enfermedad, de la droga, de la mentira, de las cadenas espirituales. Esa es la fe que puede estar en nosotros. Realmente yo anhelo y persigo que mi fe sea hallada por mi Padre en alabanza, gloria y honra. Haber correspondido a su inmenso deseo de hacernos participar de su reino y alcanzar el fin de nuestra fe, puesta por el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es la salvación de nuestras almas, porque eso nos lleva a los brazos eternos del Padre, el único y verdadero Dios, del que mostramos ya todas sus maravillas, por medio de esas obras preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Obras que anhelaron ver los profetas, obras que anhelan mirar los ángeles. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas que recibieron revelación de la salvación que vendría al mundo por medio de él. A ellos les fue revelado por el mismo Espíritu Santo el plan maravilloso que Cristo vendría a ejecutar. Indagaron con diligencia, escudriñando quién sería el escogido y cuál sería el tiempo en el que ocurrirían estas maravillas. Pero no solo los sufrimientos de Cristo, que constituirían el precio de nuestra libertad, sino las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuáles glorias, sino las maravillas sobrenaturales que el Espíritu Santo vendría a mostrar por medio de todos los hijos redimidos gracias al sacrificio del Mesías, el Salvador? ¿Cuáles glorias, sino las que estamos llamados a manifestar tú y yo? A ellos se les reveló que todo eso no iba a ser para sus tiempos, sino para los nuestros, pero administraron con pasión y diligencia todo aquello que el Espíritu Santo depositaba en sus oídos obedientes
valientes, fieles y apasionados. Hermanos, es el Espíritu Santo, el enviado del cielo, el que predica y manifiesta el Evangelio de poder que estamos llamados a mostrar. El Espíritu de Cristo, que les reveló a ellos las profecías, es el Espíritu que ahora cumple todo lo prometido por medio de nosotros. Toda esta herencia maravillosa que ha sido puesta en nuestras manos, todas estas obras que vienen a mostrar la gloria de Dios por medio de nosotros, son obras que anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Son las palabras de ánimo, aliento y exhortación que nos da el Espíritu de Dios. Nos llama a ceñirnos y prepararnos, a recibir sobriamente las revelaciones que nos ha abierto en el corazón, dando honor a tan grande galardón. Somos exhortados a tomar una posición de honra en frente de nuestro Señor, porque se ha de manifestar la gracia de Dios por medio de nosotros, su gracia, que es su poder. Nos ruega que no nos conformemos a lo que fuimos, sino que abracemos por completo esta gracia que nos ha sido manifestada en el poder del Evangelio de Cristo y seamos hijos obedientes y apasionados, que comprenden la grandeza de su llamado. Ser santos como en nuestro Señor Jesucristo, en toda nuestra manera de vivir, por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo. Este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Luego de haber mostrado en esta tierra la inmensa gloria de nuestro Padre amado, a quien conocimos en profundidad en el lugar santísimo en el que fuimos invitados a entrar diaria y eternamente. Damos gloria a Dios, mostrando nuestro rostro resplandeciente de hijos restaurados, renacidos a su imagen y semejanza, que bendicen, sanan, liberan, traen paz entre Dios y los hombres, gracias a su Santo Espíritu, a que Cristo ha sido formado en ellos y a que tienen el corazón del Padre palpitando en sus pechos. Este, queridos hermanos, es el rostro fidedigno de la salvación de Cristo, que ha provisto para quienes realmente lo aman. Este es el verdadero fruto y fin de nuestra fe.